Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Les habla el ingeniero Gonzalo Alberto Franklin. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de un tema que me llegó por ahí por correo electrónico, acerca de unas inquietudes que tenía un compañero. Y pues quise hacer una presentación para que nos quede, para compartirla con todos ustedes y se pudiera aclarar un poco más los conceptos acerca de qué es el análisis de cortocircuito, de falla tierra. Básicamente, cómo se calculan las corrientes de falla en baja tensión. Bueno, no siendo más, eh, comenzaré por hablar un poco acerca de los conceptos básicos asociados al cálculo de corrientes de cortocircuito en baja tensión. Un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy práctico es cuando tenemos un sistema que consta de un equivalente de red, ¿sí? Que básicamente nos emula todo lo que viene siendo el aporte de cortocircuito del sistema de la red de distribución de energía eléctrica, donde tenemos un transformador de distribución eh, reductor, un nivel de tensión alto, un nivel de tensión bajo para distribución de energía eléctrica, donde tenemos una cometida de alimentación en baja tensión, básicamente. Digamos que un circuito equivalente, un equivalente monofásico de esto que estoy hablando, para cálculos aproximados, eh, puede ser como el que estamos viendo acá en la figura, donde tenemos un equivalente de una fuente de cortocircuito, tenemos la impedancia característica asociada al equivalente de red o de la fuente del sistema de distribución, tenemos la impedancia característica asociada al transformador y tenemos la impedancia característica asociada al circuito de distribución o al circuito alimentador o acometida en baja tensión, como lo quieran llamar. ¿Qué sucede cuando tenemos una falla, un cortocircuito? Básicamente lo que se genera es un camino de impedancia muy baja por el cual va a circular la corriente y eh, lo cual nos va a derivar a unas sobrecorrientes y por consiguiente a unas caídas de tensión en el sistema. Dependiendo pues de la magnitud pueden haber cortes o suspensiones del servicio o simplemente puede ser una acción remedial mediante eh, el accionamiento de un dispositivo reconectador, un, como en una red de distribución típica. ¿Qué tenemos? Tenemos un equivalente como el que estamos viendo en la figura, donde tenemos una impedancia total, una impedancia de Thevenin total, donde ya tenemos involucrado lo que es la impedancia de la red, la impedancia del transformador, la impedancia del circuito, y tenemos nuestra corriente de cortocircuito, la cual pues básicamente pues tiene con una tensión asociada, y la tensión pues como la podemos ver eh, tiene una forma sinusoidal, pues como una corriente como una común y corriente. Sería la tensión de servicio, básicamente. Donde tenemos aquí la tensión, que pues es una señal sinusoidal, que cuenta con una magnitud, cuenta con un ángulo de fase y pues es variable en el tiempo. Básicamente si hacemos acá una ley y ejecutamos aquí una ley de Kirchhoff, hacemos un lazo donde vemos la caída de tensión, sumamos la caída de tensión de la resistencia, la caída de tensión de la inductancia equivalente y la caída de tensión del aporte de la corriente, de la fuente de falla, tendríamos algo así, como esta ecuación diferencial acá presentada. Bueno, resolviendo matemáticamente esta ecuación diferencial, nos vamos a encontrar con que vamos a tener dos características o dos aportes. Básicamente la corriente de cortocircuito va a tener dos componentes, una componente que es variable en el tiempo, es una componente que depende del tiempo, y tenemos una componente que no depende, que depende del tiempo, pero solo en su magnitud. Acá la tenemos tanto en fase y acá solamente la tenemos variable en el tiempo, solo en magnitud. ¿Sí? A esta componente variable en el tiempo en fase la podemos llamar, normalmente se le llama la componente AC, pues digamos porque tiene una forma de una onda típica en un sistema de corriente alterna. Tenemos acá una componente a la que normalmente se le llama componente en DC, debido a que es una componente que solo nos afecta la magnitud a medida que va variando el tiempo, mediante una expresión de una función exponencial, lo cual conlleva que para tiempos muy largos
la amplitud o el efecto de esta componente en DC se va a mitigar llegando a ser cero. ¿Ok? Eso, digamos, pues que es algo que podemos observar aquí en la figura, donde podemos ver la componente en AC en negro, podemos ver la componente en DC en negro también aquí, y la corriente resultante, corriente de cortocircuito, que es la suma de ambas corrientes, en verde. Y para un instante de falla dado, ¿ok? ¿Esto qué nos conlleva? Esto nos conlleva básicamente a definir que una corriente típica de cortocircuito va a tener dos regímenes o dos comportamientos. Va a tener un comportamiento asimétrico, que es un comportamiento transitorio, que va a depender básicamente de la relación R sobre X que veíamos de la impedancia fuente de cortocircuito, eh, y pues a medida que esa relación varíe, eso nos va a indicar qué tanto se va a atenuar ese efecto transitorio, qué tan rápido o qué tan lento se va a atenuar ese efecto transitorio. Por otro lado tenemos la componente en régimen simétrico, que básicamente pues es ya la componente que vamos a tener, digamos, durante el tiempo que se sostenga la falla o que dure la falla en nuestro sistema. Básicamente pues es una componente que no presenta variaciones transitorias y pues iba a presentar variaciones de magnitud con respecto a nuestra corriente normal de operación del sistema en baja tensión. Bueno, aquí la norma IS 66909, raya 1, nos muestra una aproximable, unos factores K, unos factores característicos, unas constantes características que nos permiten hacer una comparación entre esa corriente, entre la magnitud de esa corriente en régimen simétrico con respecto a la componente en régimen asimétrico, como podemos ver aquí. Básicamente son, pues, digamos, aproximaciones que se hacen basados en, en datos empíricos. Normalmente, ¿qué tipos de fallas ocurren en un sistema eléctrico en baja tensión? Tenemos tres tipos de fallas distintas. Tenemos la falla de menor impedancia, o sea, de mayor magnitud en un sistema, o la de más, digamos, la de mayor magnitud, la de mayor, digamos, podríamos decir la de mayor impacto en un sistema eléctrico, que es la falla de trifásica, ¿sí? Como la podemos ver aquí. Básicamente, si, digamos, si hacemos un desacople de las corrientes de falla con base en las componentes simétricas o componentes desacopladas, componentes de secuencia tanto positiva, tanto negativa como componentes de secuencia cero, podemos definir que la falla trifásica es una falla eh, simétrica que solo nos compete o solo nos conlleva a los componentes de secuencia positiva, como se puede observar en este recuadro, ¿sí? Pues justamente por eso pues es la falla de mayor magnitud, ¿sí? Y pues normalmente siempre tiende a ser la falla de menor probabilidad en un sistema eléctrico típico, pero se puede llegar a dar, es una falla que se puede llegar a dar y es la que nos indica diríamos que nos indica nuestro valor más desfavorable para la hora de seleccionar dispositivos de protección o dispositivos de aislamiento de conductores o de equipos como tal, el sistema eléctrico. Por otro lado tenemos la falla bifásica, que es una falla ya desbalanceada, una falla simétrica, donde podemos ver que pues, es básicamente la conexión entre dos fases del sistema eléctrico y ya nos conlleva a incluir dentro del esquema de secuencias la componente de impedancia de secuencia negativa, como se observa aquí en la figura. Y por último tenemos la falla línea tierra o la falla monofásica. Esta falla, pues digamos, es la de mayor probabilidad. Normalmente ocurre cuando tenemos un contacto en directo entre una de las fases, uno de los conductores activos del sistema, con un punto neutro, un punto a tierra. Sí, básicamente pues esta corriente de falla ya nos compete los tres alcances o las tres esquemas de secuencia, los tres impedancias de secuencia, tanto positiva, negativa como componente de secuencia cero.
Entonces digamos que estos son los tipos de fallas más típicas que pueden haber en un sistema eléctrico en baja tensión, una red eléctrica en baja tensión. Acá de pronto un ejemplo más claro de cómo verlo, o cómo podría llegar a ser. Tenemos la red, una red que puede ser a un sistema de media tensión, ¿sí? Una conexión a un sistema de media tensión. Tenemos un bus, tenemos la conexión de dos transformadores en paralelo, delta Y, los transformadores de distribución, tenemos una barra de distribución principal, tenemos una cometida en baja tensión y por último tenemos una carga. Pues esta carga pueden llegar a ser motores, pueden llegar a ser iluminación, pueden llegar a ser equipos electrodomésticos, etcétera, lo que ustedes, pues digamos, la aplicación que ustedes quieran darle, ya sea residencial, comercial o industrial. Adicionalmente tenemos aquí, pues digamos, una planta de generación de respaldo y una cometida que va al circuito a la barra de distribución principal en caso de que no haya suministro por parte de la red. ¿Cómo sería en el caso de que tuviéramos una falla en este bus o en esta carga, en esta barra asociada, la barra B asociada a la carga a suplir? ¿Sí? O en el transcurso, o digamos durante el transcurso o en algún punto del camino, del recorrido de la cometida en baja tensión, el cable S1 que alimenta esa barra. Digamos, en componentes de secuencia positiva tendríamos algo así, tendríamos la impedancia de la red, el aporte de la red, teníamos la impedancia de cada que nos aporta cada uno de los transformadores, la impedancia que nos aporta el cable, más la impedancia del generador y la impedancia del cable. En caso pues, de que ocurra la falla, pues se encuentren alimentado el servicio por ambas fuentes. ¿Ok? Esto digamos que sería lo que nosotros tendríamos que revisar y básicamente pues para el cálculo de la red de secuencia positiva que se utilizaría por ejemplo si el caso de que es una falla trifásica como les acabé de mostrar, bastaría con hacer un equivalente de Thevenin de todas estas impedancias aquí en el punto de falla y pues conociendo el nivel de tensión que sería en baja tensión, no sé, 208, 120, 208, digamos, eh, pues podríamos calcular la corriente de cortocircuito, la corriente de falla asociada al evento. Por otro lado, si tuviéramos una falla bifásica, si fuera la unión de dos fases, no fuera una falla trifásica, sino una falla bifásica, tendríamos que hacer el mismo cálculo de la red de secuencia negativa, donde tendríamos básicamente los mismos aportes de impedancias por parte de la red, de los transformadores, del generador, de las acometidas y como les expliqué anteriormente, pues la corriente se calcularía a partir de la suma de esta red de secuencia negativa con la impedancia característica de la red de secuencia positiva y pues conociendo el nivel de tensión, podríamos mediante una ley de Ohm sencilla, podríamos conocer el nivel de la corriente de falla en este punto, en la barra B. Y por último, la red de falta tierra, en caso de que tengamos una falla monofásica. Es importante resaltar que pues debido a que tenemos conexiones delta Y en los transformadores, pues obviamente no va a haber un aporte monofásico, un aporte de corriente monopolar por parte de la red. Por lo tanto, en este caso solo tendríamos aportes de impedancias por parte de los transformadores, del generador y de las acometidas. Ahora, ¿qué sucede cuando no conocemos los datos de la red? Normalmente, pues digamos, la impedancia característica o la relación X sobre R o los niveles de cortocircuito de la red pues, no es un dato que digamos tengamos siempre a la mano y que tengamos pues al operador de red o a la empresa de energía siempre disponible para que nos den esos datos para nuestros propósitos de diseño y dimensionamiento de equipos. Entonces, en ese caso, digamos, podríamos apoyarnos, una fuente en la que nos podemos apoyar es en la norma IS 676-5, que dado el nivel de tensión, nos sugiere ciertos valores de corriente de potencia de cortocircuito aparente, medidas, que podemos utilizar para nuestros propósitos. Inclusive, pues también en el caso de transformadores de potencia, también podemos transformadores de distribución también tenemos un valor, ellos nos sugieren un valor de impedancia de cortocircuito a partir de la potencia del transformador de distribución. Básicamente pues en estas tablas son muy útiles y pues están a la mano.
Por otro lado, digamos, bueno, pues ya conozco la potencia o la potencia aparente o el nivel de cortocircuito aparente de la red, pero ¿qué pasa con la relación X sobre R? Que era otro de los parámetros que veíamos que era importante a la hora de hacer el análisis de la corriente la componente en DC o la componente asimétrica de la corriente de falla. Básicamente el libro rojo de la IEEE o el Red Book de la IEEE nos presenta unas relaciones X sobre R típicas dependiendo del sistema del que estemos analizando o el tipo de fuente. Si se trata de generadores, si se trata de motores, si se tratan de redes de distribución remotas, como podemos ver aquí, o reactores, o si la fuente está, o si queremos hacerlo de una vez teniendo en cuenta ya los transformadores. Básicamente, pues son relaciones muy útiles que nos pueden llegar a servir para cálculo. Igual, pues aquí tenemos otro tipo de ejemplos de relaciones X sobre R con base en circuitos o en fuentes de cortocircuito típicas en un sistema de distribución. Otro ejemplo, bueno, ya siendo un ejemplo más práctico, podríamos pensar en un sistema que, como lo hablamos en un principio, consta de una red de distribución, un transformador de distribución y una red en baja tensión, donde tenemos los siguientes datos. Tenemos que el nivel de tensión en alta es de 11.400 voltios para una potencia de cortocircuito de 500 MVA y una relación X sobre R típica de 15. Tenemos un transformador de distribución de una potencia nominal de 225 kVA, una impedancia de cortocircuito del 4%, las relaciones de transformador de tensión y tenemos las pérdidas en el cobre, que son 3.505 vatios. Y en cuanto a la red de baja tensión, tenemos el nivel de tensión en baja, la corriente nominal que, que nos soporta el conductor en baja tensión, la acometida, el calibre de la acometida, tenemos que es 40 AW en cobre, y la longitud de la acometida o la longitud del circuito, que es básicamente de 30 metros. ¿Cómo haríamos los cálculos? Básicamente, como les expliqué en un principio, se trata solamente de empezar a calcular impedancias, características de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema, y con base en ello, pues al final hacemos una suma de todas las impedancias, un equivalente de Thevenin, y, y ese equivalente de Thevenin nos va a entregar la corriente de cortocircuito. Para este caso tenemos cómo realizaríamos el cálculo de la impedancia característica de la red de distribución. Tenemos, tenemos el factor K para poder estos valores que calculamos a un nivel de 11.400 poderlo referir a un nivel de baja tensión como están acá. Y por consiguiente después pues hacemos el mismo cálculo del aporte de la resistencia y la inductancia de cortocircuito del transformador, lo que el transformador nos aporta de impedancia de cortocircuito y lo que nos aportaría la red en baja tensión. Digamos, pues estos son valores que la red en el transformador, pues podríamos calcularlo básicamente con los datos de placa del transformador. En el caso de la red de distribución, pues con la relación X sobre R, como ya lo hemos visto, con la impedancia de los MVA de cortocircuito, que fue un dato que sacamos de unas tablas de una norma IEC, y haciendo una ecuación, y pues haciendo un trabajo matemático podemos obtener esos valores para el transformador. Con los datos de placa también podemos obtener esos valores apoyados en las pérdidas del cobre, en la potencia, aquí perdón, acá no es 112.5, acá 225, y en la impedancia característica de cortocircuito que nos suministraron en un principio. Para la red en baja tensión, pues tenemos que tener claros cuánto es la distancia del circuito y cuánta es la resistencia en ohmios por kilómetro de cada uno, resistencia e inductancia de cada uno de los conductores. Lo mismo calculamos para cada uno de los alimentadores, tanto para fases como para neutros y para cables de tierra. Tendríamos todo el cálculo del aporte de impedancia de cortocircuito y el cálculo de corriente de falla trifásica, en el cual pues básicamente solo tendríamos todo lo que nos aporta en componentes de secuencia positiva. Y para estos cálculos pues vamos a tener en cuenta pues que
Básicamente lo que tendríamos sería un cálculo de corriente basado en el valor de la resistencia y la impedancia, y tenemos un valor de 2986.36 amperios, que utilizando, pues, digamos, utilizando el factor que se nos sugirió en un principio por parte de la norma IEC, para saber cuánto es la máxima corriente asimétrica en estado supratransitorio, pues tenemos que es de 4300 amperios. Digamos, pues ese sería el cálculo de la corriente de cortocircuito máximo. Ahora, en cuanto a cálculo de corriente de cortocircuito por defecto a tierra, pues lo que tendríamos que es agregaríamos los valores de resistencia e inductancia de los cables de conductores de puesta a tierra de cada una de las acometidas, los cables de protección de puesta a tierra de cada una de las acometidas. Sería como la diferencia. Al agregar pues más impedancia, la corriente va a ser menor, y tenemos una corriente máxima cinética en estado supraterritorio de 2015.64 amperios. Bueno, básicamente eso era lo que les quería presentar. Eh, digamos pues que es un tema un poco corto, a grandes rasgos. Igual pues la presentación se las puedo enviar por correo electrónico a las personas que estén interesadas en consultar un poco más o revisar un poco más los cálculos a mayor detalle, de cómo se podrían hacer este tipo de cálculos de corriente de falla en baja tensión. Y pues digamos, pues aquí está toda mi información, mi número de contacto para cualquier persona que quiera ahondar un poco más en el tema. Básicamente ahora lo que vendríamos a hacer sería hacer un poco el análisis o verificación mediante simulaciones. Entonces, lo que vendríamos a hacer, voy a abrir por aquí una herramienta que es muy útil, se llama Neplan. Es una herramienta de simulación de sistemas eléctricos que nos permite hacer cálculos de corriente de cortocircuito. Voy a abrir acá, o voy a crear un proyecto nuevo, básicamente. Voy a crear, voy a llamarlo ejemplo 1. Y tenemos aquí nuestra interfaz. Empezaré por incluir nuestro equivalente de red, y pues como les decía, tenemos un equivalente de red de 500 kVA, una relación X sobre R15, que para este caso pues será 1 sobre 15, se nos va a dar 0,67, 0,67, 0,067, 0,067 y acá 0,067. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente? Pues es muy sencillo, digamos. Tenemos 500 kVA, 500.000 VA dividido entre 1,732, que se refiere a la raíz del 3, por el nivel de tensión, que habíamos dicho que era 11.400. Tenemos 19.745. Entonces acá tendríamos 19,745 y aquí también 19,745. ¿Qué sería el aporte? Vamos a crear una barra a un nivel de 11.400 para una frecuencia de 60 Hz. Y vamos a hacer una conexión. Ok, listo. Ahora tenemos que agregar el transformador de distribución. Aquí tenemos un transformador de distribución típico. Tenemos un nivel primario 11.400, secundario de 208, para una potencia de, habíamos dicho, de 225 kV.
y un valor de cortocircuito de 4%. Listo, hacemos los cálculos, vamos a cambiar la relación por una relación más típica, delta y de n5, un grupo de conexión distinto, más típico, y le damos a aceptar. Ahora solo tenemos que conectar. Ahora vamos a crear la barra en baja tensión. Es una barra 0,208 kilovoltios y a 60 Hz. Y solo conectaríamos. Ok, muy bien. Ahora nos hace falta la cometida de alimentación y el punto de falla. El punto de falla lo voy a incluir como un nodo ficticio a un nivel de tensión de 0,208. Y la cometida en baja tensión la voy a ingresar a partir de una librería. Habíamos hablado que era un circuito en calibre número 4.0. Lo agregaré, pondré en ohmios por kilómetro y cambiaré el, o preferiría mejor hacerlo en ohmios por en millas, sería mejor hacerlo en millas. Podríamos tener aquí longitud en ohmio por 1000 pies. 1000 pies a cuánto equivalen. Busquemos aquí una relación de unidades. Entonces tenemos aquí a pies, 30 metros equivalen a 98 pies, 98.425 pies. Eso quiere decir que tendríamos que por 1000 98.425, hablando en 1000 pies, teniendo en cuenta que no estamos hablando de pies, sino estamos hablando de 1000 pies. Entonces ya tendríamos ese valor, le damos a aceptar y vamos a correr un flujo o a simular un flujo de carga normal. Tenemos errores, vamos a mirar cómo estamos de flujo de carga. Pues no vamos a tener, digamos que no vamos, es lógico que no vayamos a tener valores de carga porque no hemos incluido ninguna carga, pero pues igual el sistema no me muestra ningún error, por lo cual es válido hacer un cálculo de cortocircuito para el sistema que hemos modelado. Hacer una falla trifásica bajo el método de la IS, como habíamos hablado, en el año 2001, y vamos a hacerlo para validar. Ok, aquí me faltó haber puesto en falla este nodo y tenemos el valor, un valor de 1221 kiloamperes. Básicamente este valor hace relación a la componente subtransitoria de la corriente de falla que habíamos hablado. ¿Sí? Es un valor es una corriente en valores RMS. O sea, para saber un valor pico tendríamos que multiplicar 1221 como lo hicimos en los cálculos
por raíz de 2. Básicamente pues raíz de 2 no sé cuánto podría llegar a ser. Vamos a ver aquí. Ver, calculadora científica. Y miremos cuánto podría llegar a ser raíz cuadrada de 2. Uh -huh. O raíz de... Tenemos que es 1.4142. Teniendo eso en mente, vamos a hacer 1.4142 por 1221 amperios. Vamos a tener 1726 amperios de falla. Esto, pues digamos que es una herramienta que nos permite eh, verificar que nuestros cálculos de cortocircuito estén acordes a lo que a la metodología o a los métodos que utilizan las normas, y pues justamente hemos validado que es así. Bueno, con esto los dejo, espero que les haya gustado el video. A las personas pues que les gustó el video, pues que les regalen un like, se suscriban. Igualmente pues en la descripción van a encontrar todos los datos, toda la información de mis contactos, por si quieren tener más información en estos temas, por si quieren aprender más, o por si quieren que aprendamos más o hablar de otros temas que les parezcan relevantes en cuanto al estudio de sistemas eléctricos, estudio de análisis de sistemas eléctricos. Y no sé, pues a la orden para lo que necesiten. Como les digo, en la descripción les voy a dejar todos mis datos. Y si quieren que les comparta la presentación, pues me lo pueden dejar en comentarios, o si quieren que hablemos de algún otro tema. Igualmente, pues tengo pensado otros dos temas por ahí que podamos revisar, que pueda compartir con todos ustedes. Y pues esto ha sido todo. Un gusto. Espero que le den like y pues hasta la próxima. Un abrazo.